Buenos días, gracias Viviana. Pues bueno, entonces vamos a continuar hoy con con parte del seminario, solo que en este primer momento, ¿sí se escucha bien ahí? Solo que en este primer momento pues vamos a trabajar algunas reflexiones sobre el informe de la Comisión de la Verdad que valga la pena ser dicho de entrada. Tendría que ser un documento de análisis, de lectura obligatoria de todos los psicólogos y las psicólogas en el país. Estén en formación, sean profesionales ejerciendo ya, estén haciendo investigación. El informe de la Comisión de la Verdad es un ejercicio impresionante de investigación colectiva en torno a problemáticas reales del país como es la violencia política estructural. Agradecer nuevamente la invitación a Viviana, que anda haciendo desórdenes por aquí, lo cual está muy bien, y no sabíamos que estaba haciendo tantas cosas buenas. Entonces yo igual construí un documentico pequeñito. Tengo la mala maña de escribir y pues voy a compartir con ustedes esas reflexiones. El análisis de este trabajo está centrado en una parte que es muy extensa del informe de la Comisión de la Verdad, que es el capítulo de hallazgos, resultados y también algunas propuestas. Entonces, para no darle vuelta al asunto, vamos entrándole. Dice así. Voy a ir leyendo algunas cosas y vamos comentándolas porque me parece que, insisto, este informe está lleno. Una de las bondades de este informe, que casi todo es bondad, digo, es que hay allí toda una ruta conceptual de enorme importancia en torno a la categoría de trauma colectivo, que es como lo mencionan ellos y ellas. El informe de la Comisión de la Verdad constituye un aporte gigante, no solo para el conjunto de nuestra población herida, eso es importante, así lo llaman ellos y ellas, herida y traumatizada, sino para nuestra psicología en Colombia, pues le plantea un reto con responsabilidad ético-política en torno a la categoría de trauma colectivo o trauma social. Pues el informe realiza toda una cátedra conceptual, metodológica y ética en torno a la forma como se fue configurando histórica, social, política, ideológica y psicosocialmente dicho trauma en nuestro país, al mismo tiempo que señala las posibles rutas para su reparación o por lo menos para la no repetición, que es lo que al menos buscaríamos, que no se siga repitiendo este ciclo de traumatización de la sociedad colectiva. Dice el informe de la Comisión de la Verdad, abro comillas: los traumas colectivos son acontecimientos violentos que dejan marcas indelebles en la conciencia y en la memoria colectiva, en la historia de un pueblo, en su identidad y sentimiento de pertenencia común, hasta llegar a modificar su manera de ser y estar en el mundo y decidir su destino, por lo que se hace necesario actuar desde distintos puntos de vista sobre esas extremas experiencias y superar las fracturas a las que ha dado lugar. Si bien las experiencias de violencia marcan un antes y un después en la continuidad de las vidas de las víctimas, también hay hechos que marcan la historia nacional o de determinados grupos sociales. El trauma social alude a la huella que ciertos procesos o hechos históricos dejan en la totalidad de las poblaciones afectadas, con una particularidad digna de ser recordada. 2 puntos. Se trata de una experiencia compartida, eso es muy importante, que tiene su origen en el desorden y en las disfunciones sociales causadas por la pobreza, la desigualdad, la injusticia social, la corrupción política, etcétera, cuyo impacto va más allá del meramente personal. Cierro comillas, página 36 del capítulo de hallazgos. Es una tremenda definición y conceptualización la que hace el informe de la Comisión de la Verdad sobre
el trauma colectivo, el trauma social. Ahora vamos a continuar. De tal forma que no veo problema en interpretar la metáfora de la Colombia herida, insisto que así lo llaman ellos, ese es el primer puntito, con la idea de Martín Baró de un trauma psicosocial e incluso con mi propuesta de un trauma psicopolítico, pues el informe nos acerca a esa cruda realidad de deshumanización extrema, tan naturalizada y enraizada psicosocialmente, al extremo de una cierta insensibilidad frente a la atrocidad, hasta llegar a los límites de una estética de lo atroz, e incluso a una indiferencia normalizada frente a su propia tragedia cotidiana. Decía el padre de Rux que si guardáramos silencio, no sé si se acordarán de aquello, por cada una de las víctimas que ellos lograron registrar en este proceso investigativo, tendríamos que guardar 17 años de silencio, para que ustedes hagan más o menos una dimensión. Es decir, casi la vida de muchos, la edad que tienen algunos muchachos por acá. De forma autocrítica, tenemos que reconocer que la investigación psicohistórica en Colombia nos muestra una psicología mirando hacia otros lados mientras todo esto sucedía en el país. En la sección del informe de la comisión que estuve analizando, más de 800 páginas de hallazgos y recomendaciones, escúchese bien esto, la palabra psicología en las 800 páginas solo aparece 3 veces. Eso es bien interesante. Es decir, hay una conceptualización tremenda sobre el trauma psicológico, pero la palabra psicología es un asunto que vale la pena discutir y analizar. Y de esas 3 veces, y todas ellas con referencia, eso es una cosa buena, con referencia a libros de Martín Baró, eso está muy bien, pero ninguna para referirse al campo de la psicología en Colombia, lo cual haría pensar que la psicología no existe en el informe de la Comisión de la Verdad en el volumen que hemos analizado. Es una cosa interesante, es decir, si estamos hablando de... Es muy interesante porque quizás allí no hay una patologización, como lo hace la psicología, por ejemplo, pudiera ser una de las causas. Algunos hallazgos generales a partir de los hallazgos descubiertos en el informe. Primero, el sufrimiento por violencia política como un problema estructural de Colombia. Es decir, Martín Baró hablaba de la violencia estructural y ya lo hemos trabajado, pero el informe lo que plantea, y no habría, es prácticamente una realidad, es una afirmación obvia sino que no se quiere reconocer todavía. Recuerden que hubo muchos problemas para la presentación del informe de la Comisión de la Verdad por el anterior gobierno, por ejemplo, que no lo posibilitó, y quien lo posibilitó realmente y le dio toda la apertura fue el actual gobierno, y esas cosas hay que decirles. Es decir, que había en el anterior gobierno una cierta intencionalidad de que ese informe no se conociera y se socializara, porque está planteando cosas muy complejas para la realidad política del país. Por ejemplo, la responsabilidad muy fuerte, muy marcada, de no solo los grupos armados insurgentes y el sistema paramilitar que penetró todo el país, sino la responsabilidad concreta de la institucionalidad colombiana, de las Fuerzas Armadas colombianas, en atrocidades también. Segundo, los impactos del atroz conflicto armado en la subjetividad de los colombianos y las colombianas. Tercero, los daños severos de la guerra prolongada sobre los sistemas cotidianos de interacción y comunicación, amigos, enemigos, muerte a lo contrario, la naturalización, incluso en los espacios de afectividad más íntimos. Pues hay familias que se estaban rompiendo porque alguno era de una idea y la otra era de otra, más o menos. El trauma colectivo y social que se expresa en una deshumanización el trauma colectivo y social que se expresa en una deshumanización extrema, estigmatismos, insensibilidad e indiferencia naturalizada e incluso legalizada frente a la atrocidad. Habría que ver eso en la psicología. La población infantil en medio de las guerras sin fin como problema a largo plazo de nuestra sociedad. Me parece que ese es un elemento del que la psicología, como institución en Colombia, ya tendría que estarse haciendo cargo. ¿Qué pasa con los niños y las niñas
que o han sido vinculados, pero que también hemos logrado ir desvinculando. ¿Y cómo no hacemos, como veíamos ayer, cómo hacemos para que no se sigan vinculando los niños y las niñas a la guerra, no solo por los grupos armados ilegales o por fuera de la ley, sino por la propia institucionalidad? Ayer veíamos lo nocivo que es para una sociedad que a un niño se le coloque, en un país en guerra, a un niño o a una niña se le coloque un uniforme militar y se le ponga un arma y se le ponga a marchar, por favor, exponiéndolo a todo, ante todo. No puede ser, y porque eso después tiene una connotación mundial gracias a las redes sociales. Entonces me parece que hay una cosa que tenemos que seguir teniendo en cuenta. Quinto, bueno, ya me olvidé la numeración, la impunidad como factor de desesperanza nacional. Ustedes saben que tenemos una impunidad del 98%, imagínense, en el país. El papel estructural de la tierra y los territorios en la persistencia de los conflictos armados, eso no ha cambiado. Persistencias y resistencias históricas de movimientos sociales para lograr verdad, justicia, reparación y no repetición, eso es lo que muestra también el informe. Y el impacto severo de la guerra y el conflicto armado en la salud de las colombianas y los colombianos en general. Veo que el informe se habla muy poco de salud mental y se hace más énfasis en salud psicosocial. Ese también es otro aporte importantísimo porque nos logra sacar de ese campo muy problemático. Ustedes, los que están empezando en psicología, van a tener que después, de alguna forma, van a tener que ver con esa discusión. Y me parece que eso ya es un enorme bastante amplio en el sentido de que hablemos ya más de una salud psicosocial o de una salud psicológica, de una salud psicosocial o de una salud, algo así como de una especie de psicología, salud psicológica comunitaria, alguna cosa. Recomendaciones entonces a partir de esos hallazgos. Yo fui tomando todos los hallazgos y fui elaborando hallazgos desde lo que a mí me interesa investigar. Algunas recomendaciones a partir de lo que acabo de decir. No he pasado la página 2 de 8. Será muy importante que iniciar una campaña nacional de humanización al interior de la misma psicología, con miras a sensibilizarla frente a semejante atrocidad denunciada en el informe de la Comisión de la Verdad. Lo que tenemos que hacer es una campaña nacional de sensibilización y humanización de la psicología, porque si logramos que eso se haga, no sé en cuánto estará ahora los registros del Colegio de Psicólogos en Colombia. Hace unos años estaban 60.000, digamos que haya pasado 80.000, no sé, y cuántos estudiantes hay en el país, pero estamos hablando de más de 130 programas de psicología en todo el país. Y si lográramos eso, empezaríamos a enfrentar un problema estructural de la psicología, que es su carácter deshumanizado, es decir, su formación para la neutralidad y para la indiferencia. A partir de allí esto pega unos brincos. A partir de allí nuestra psicología puede realizar todo tipo de aportes para la recomendación de la realización de acuerdos humanitarios territoriales. Esto es otro elemento bien importante. Por ello necesitamos una psicología con enfoque territorial. Quizás nos podríamos plantear realizar un gran encuentro colombiano de psicólogos y psicólogas para un nuevo país en el que demos ejemplo de sabernos escuchar, validar y caminar juntos y juntas, más allá de las talanqueras teóricas o ideológicas o conceptuales. Un encuentro que vaya más allá de lo académico e involucre a todas esas psicologías negadas en los territorios para comprometernos con todo lo que esas psicologías negadas en los territorios pueden ayudar en la solución, pues en la reparación de este trauma colectivo. Segundo, sería necesario desarrollar una estrategia pedagógica y política a nivel nacional para que psicólogos y psicólogas conozcan y entiendan el acuerdo final de paz. Me parece que es porque lo que se está haciendo es básicamente intentar implementar el acuerdo que se hizo. Como mínimo se debe incluir como una asignatura de importancia ético-política dentro de todos los procesos de formación. Me parece que el informe de la comisión tendría que incluirse en las mallas curriculares en los procesos de formación, no solo de psicólogas y psicólogas, todas las ciencias humanas y sociales. Y el acuerdo final construido entre el Estado colombiano,
representado en el gobierno de Juan Manuel Santos y las guerrillas de las FARC, constituye toda una ruta de la posible forma de salir de esta locura de tantos años de guerra, de atrocidad, de muerte y destrucción de la otredad. Hay una ruta, y eso no lo está diciendo, no lo dice la izquierda, lo dice Naciones Unidas, lo dice la OEA, lo dicen expertos y expertas en problemas muy parecidos a los nuestros, que el caso de Colombia es un ejemplo paradigmático para el mundo, sino que a nosotros nos cuesta mucho creer en lo que hacemos acá, mucho, y nos queda mucho más fácil descalificarlo sin ni siquiera conocer el acuerdo. Ese acuerdo tendría que ser de obligatorio conocimiento, estudio e investigación por los estudiantes, por los profesores y por quien está ejerciendo ya la profesión de psicología. Tercero, también podemos como psicología ayudar mucho en la recomendación que en el informe se llama a priorizar el diálogo para poner fin a la confrontación armada. No tendríamos que ponernos a discutir mucho para entender que quizás una de nuestras funciones, nuestro rol ético-político, tiene que ser poner nuestro saber, el saber psicológico, al servicio de la solución política negociada de todos los conflictos. Ya sean estos grandes, ya sean pequeños, ya sean familiares, ya sean de pareja, ya sean comunitarios, ya sean... Incluso, si ustedes ven, este presidente, antes de romper relaciones, justamente antes de romper relaciones con el Estado genocida de Israel, tal como lo denunciara Brasil, había propuesto y venía proponiendo y sigue proponiendo que hay que buscar una forma de una solución política negociada para que se ponga fin al genocidio tan impresionante que se está llevando en este momento contra el pueblo palestino. La psicología, los psicólogos y las psicólogas tenemos que investigar, cómo se hace eso, cómo poner el saber psicológico al servicio de procesos de diálogo y negociación política de los conflictos, porque el drama colombiano es que nunca se han resuelto bien los conflictos. Y como no se han resuelto bien los conflictos, hemos entrado en una espiral de guerra y de violencia que está muy difícil de por lo menos parar. Y una forma de parar es resolviendo bien los conflictos actuales, los conflictos políticos actuales. La psicología necesita implicarse profesional e investigativamente con los actores armados y con las víctimas. Se necesita voluntad política para reorientar la mirada y la praxis de nuestra psicología hacia el campo de la negociación política de los conflictos. Es necesario trabajar en pedagogías psicosociales y psicopolíticas para la negociación política de los conflictos personales y colectivos. Por todo el país se podrían abrir centros psicosociales de negociación política y afectiva de los conflictos, con la participación decidida de investigadores, profesionales, docentes, estudiantes de psicología, comunidad. También podemos abrir centros de arrepentimiento psicosocial con altos estándares de garantía de privacidad y en los cuales se pueda ir facilitando un proceso de arrepentimiento psicosocial por daños causados a otros seres humanos en general, como un paso hacia la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Nosotros, esta universidad podría ser un centro de esos y todos los que hayamos hecho algún daño a otro ser humano, pues el primer paso para la reparación es arrepentirse de ese daño, es sentir un cierto carajo, como que no he debido hacer eso, como que he podido ser otra cosa, pero ya está, entonces puedo ayudar con la reparación. Un centro de esos nos puede ayudar estoy seguro que nos puede ayudar a encontrar cuerpos desaparecidos. Estoy completamente convencido que el que ha desaparecido, el que ha contribuido, el que ha ayudado en una desaparición forzosa, su alma y su conciencia, no estoy tan seguro que así se hagan muchas cosas, esté tranquila.
Y como hay un proceso nacional de buscar la verdad, de buscar la justicia, hay una justicia especial para la paz, se está armando todo un andamiaje, pues nosotros y nosotras podríamos, todas las universidades del país se podrían convertir en eso, donde haya psicología, en centros donde se garantice completo anonimato e incluso después uno pueda acompañar a esa persona en ese proceso si así lo quisiera, si pidiera ayuda, si en el mensajito que coloca allí diciendo que se arrepiente por haber ayudado con una desaparición forzada y que posiblemente el cuerpo esté en tal lado, también puede decir, yo necesito ayuda también, yo como victimario que hice esa atrocidad, necesito ayuda y la psicología me puede ayudar. Y entonces la psicología le puede ayudar y puede haber más verdad. Y si hay más verdad puede haber más justicia para las familias. ¿Bien? Y quizás podamos entonces empezar a no repetirlo. Son cosas muy prácticas que se pueden trabajar, porque seguimos alejados de lo que está pasando. Es decir, pasó un proceso de paz y es como si no hubiera pasado por la psicología. La psicología siguió como si nada. Y hubo después un gobierno que quiso acabar el proceso de paz y la psicología no se enteró, siguió como si nada. Entonces estamos hablando de cosas de ese orden. Nosotros podemos hacer eso, podemos convertir nuestras universidades, si hubiese una voluntad política decidida, porque eso va más allá de las creencias políticas, religiosas, ideológicas, es una cosa humanitaria, básicamente, de carácter humanitario. Eso es lo que podemos hacer. Solo en ese punto, imagínense. Estos proyectos pueden ser liderados por el mismo colegio de psicólogos, no nos importa por quién, pero que se haga. ¿Ven? Por universidades, por organizaciones autónomas de psicología, por los estudiantes se pueden organizar como lo están haciendo ahora los estudiantes norteamericanos, exigiendo que Estados Unidos no sea más cómplice del genocidio en Gaza, porque es muy fácil decirle al otro que no haga eso, pero venga, le doy las armas, venga, le doy la plata, venga, le doy... Es una cosa bien perversa. En un gran pacto nacional de la psicología, que es lo que nosotros estamos proponiendo desde Cátedra Libre, por una Colombia menos herida y más afectiva. La ministra de Cultura, que ya no es ministra, lamentablemente digo, Patricia, se me olvidó el nombre, el apellido, de la primera ministra que tuvo Petro en este nuevo gobierno, Patricia Ariza, planteaba acertadamente que uno de los problemas, ella es artista, ¿no? Dramaturga, creo yo que la mejor dramaturga del país, que el principal problema de Colombia era el desafecto, porque nos enseñaron que nosotros todos nacimos en medio de la guerra. Y desde chiquiticos, como a ese niño que le colocan un arma y que lo ponen, pues nos fueron inyectando una u otra ideología. Y le decía yo a mi compañera hace poco, desde que nacemos nos van entregando a distintas formas de embrutecimiento psicosocial. Es increíble el asunto. Entonces hay que ir desinstalando ese embrutecimiento. Todos los psicólogos y psicólogas podemos participar de alguna forma en estos proyectos, como docentes, como investigadores, como terapeutas, como profesionales, como estudiantes o simplemente como seres humanos fascinados con una salud material, psicológica, espiritual en condiciones de dignidad. Cuarto, en el plano investigativo se puede orientar los procesos hacia esos problemas estructurales que señaló la comisión, tales como la brecha tan injusta entre la Colombia rural y la Colombia urbana, eso lo plantea el informe, la construcción sistemática de una sensación de enemistad con lo distinto. Tenemos un serio problema porque casi todo lo que es contrario a lo que nos gusta, todo eso lo volvemos enemigo y no tenemos que dejarnos llevar hacia allá. La psicología puede ayudar mucho en eso. Podríamos repetir fórmulas teóricas norteamericanas, europeas, pero casi nunca funciona porque eso se queda sin contexto. Y sin contexto nada nos sirve. En cuanto al deseo de la comisión habla de una democracia sin violencia.
pues pude sistematizar algunas cosas. Es decir, habla de una Colombia herida y luego dice, pues es necesario que trabajemos hacia una democracia sin violencia, porque hemos tenido una yo no creo mucho en que haya habido, incluso había tesis hace unos años de que esto no era una democracia real, es una democracia fallida. Y bueno, pero ellos hablan de, pues sí, para que funcione la democracia tiene que hacerse en condiciones de no violencia, si no la democracia tiene un serio problema. Pero algunas cosas que pude trabajar a partir de esa pretensión de transitar de una democracia fallida, diría yo, al menos a una democracia sin violencia. Una democracia muy mal herida con millones de seres humanos, es lo que está planteando la comisión, el informe. Sin derechos psicológicos y políticos reales y efectivos, requiere de profesionales en psicología que emprendan la colosal tarea de desmantelar o desnaturalizar la idea perversa del otro como enemigo mortal. Es una de las cosas que tenemos que sacarnos de la cabeza, del corazón y del cuerpo. Esto se puede potenciar con una política pública de recuperación de la confianza en el otro a partir de una política de afectividad política en donde el otro no se mata, sino que se construye con él. Sería importante que dejáramos de hablar de convivencia pacífica y hablemos de convivencia política, que no es lo mismo, porque la convivencia pacífica pareciera la aceptación de la negación del conflicto. Y no estamos buscando una sociedad sin conflictos, estamos buscando una sociedad que tenga muchos conflictos, pero que se resuelvan legítimamente. Y hasta donde yo sé, la resolución legítima de los conflictos empieza por los consensos, y por la participación, y por la palabra, pero básicamente por los consensos. Segundo, la investigación, la docencia, e incluso las diversas formas de aplicación de la psicología en Colombia deberían estar dirigidas hace mucho tiempo a, por lo menos, dos opciones. Una, entender por qué nos seguimos matando y torturando entre nosotras y nosotros. Esa fascinación absurda con la muerte física o simbólica del otro es una cosa muy interesante también a nivel investigativo. Y B, plantear salidas creativas frente a dicha fascinación y preferencia por la guerra y las armas para resolver los conflictos. Todas las facultades e instituciones de psicología del país podrían declarar sus campos como espacios de interacción significativa, potencialmente sanos en resistencia contra cualquier forma de maltrato, violencia o abuso. Es decir, aquí no vamos aquí la psicología de la Universidad Católica, si nosotros nos vamos a declarar un espacio libre de violencia, maltrato o abuso, y no lo vamos a permitir entre nosotros y nosotras. Y quizás eso después llegue a la casa, y quizás eso llegue a la empresa, puede tener resonancias, en el caso de Cátedra lo hicimos así. Y no hicimos un encuentro no, fue una cosa implícita que empezó a plantearse. No vamos a permitir al interior de nuestra organización ninguna forma de maltrato, violencia o abuso. Y en eso andamos. Y ha sido muy humanizante el asunto, bastante humanizante. En torno a ello, realizar investigación, reorientar prácticas docentes e incluso reinventar los protocolos de atención y acompañamiento psicosocial con un enfoque mucho más territorial, psicosocial e incluso psicopolítico. En cuanto al impacto subjetivo de la violación sistemática de los derechos humanos como problema fundamental para cualquier psicología, porque la comisión lo que plantea es un impacto tremendo en la subjetividad de millones de colombianos. La subjetividad de colombianos y colombianas ha estado atravesada por la violación sistemática de sus derechos y todas las formas de violación del derecho internacional humanitario, formas de expresión de una violencia política generalizada y practicada por distintos actores armados, políticos, económicos, religiosos, ideológicos, incluida una responsabilidad muy alta de violencia estatal estructural.
iba a hablar vamos a dejarlo ahorita. El listado de delitos relacionados con la violación de derechos humanos es aterrador. Nuestro territorio fue convertido en una inmensa masa de dolor y sufrimiento por desplazamiento forzado masivamente, masacres como forma privilegiada de la guerra psicológica naturalizada, desapariciones a gran escala, violencia sexual extrema y estigmatización deshumanizante. En solo versiones libres, cuando se dio el primer proceso cuando la ley de 2005, si no me acuerdo, me parece que llamaba de Justicia y Paz, en versiones libres de paramilitares, libres, se hablaba de 500.000 mujeres utilizadas como botín de guerra sexual, solo en versiones libres. O sea, estamos hablando de 500.000, imagínense el asunto. Y ustedes vieron esta semana a la directora de la unidad de víctimas diciendo que se equivocaron con los cálculos que hicieron cuando crearon la unidad para atender a las víctimas, porque ya van en 9 millones y yo creo que vamos a llegar a 20 millones pronto, porque la gente se va a ir animando y se va a ir presentando pruebas y va a ir, ese registro único de víctimas va a seguir creciendo de forma alarmante. Allí la Comisión ubica múltiples responsabilidades sociales sobre las cuales nuestra psicología puede realizar aportes, planteando formas de reparación psicosocial y psicopolítica dirigidas hacia la población civil como mayor afectada por la crueldad del conflicto. Por ejemplo, diseñando una estrategia de vinculación afectiva, terapéutica y psicosocial con víctimas de dolores de la guerra, a través de la cual cada uno de los miembros o afiliados del Colegio de Psicólogos se puede hacer cargo del acompañamiento humano a una familia durante un año sin que eso implique un lucro, y luego se pasa a otro colega esa responsabilidad, de tal que podría uno decir que en Colombia la psicología sí quiere ayudar. Si se vieran acciones como esa podríamos decir, pero imagínense que eso lo lleváramos al plano de las universidades, que todos los profesores y profesoras de psicología pudieran apadrinar a una familia víctima de violencia, cualquier forma de violencia, por un año, sin estar atravesados por el lucro, sino como en un proceso de intercambios humanitarios bien interesante. Pues tendríamos un montón de psicólogos y psicólogas, más de 100.000, 200.000 podrían ser. Y si tuviéramos algo así, ¡ay carajo! Seríamos un país donde la psicología sería capaz de romper, de ponerse por encima de la extrema ideologización en la que nos metieron, que no nos deja encontrarnos y hacer cosas más creativas. Ese es el asunto. A ver, ¿dónde me quedo? Sobre el papel, dice también más adelante el informe, sobre el papel y la responsabilidad de los movimientos insurgentes en relación a nuestra psicología, se puede plantear lo siguiente, porque ellos van desglosando responsabilidad de los movimientos insurgentes, responsabilidad de los paramilitares, responsabilidad de los medios, responsabilidad del Estado. Entonces, con respecto a la responsabilidad de los grupos armados insurgentes, lo que encontré es lo siguiente. El informe nos muestra una mirada histórica sobre la forma como surgieron y se desarrollaron diversas expresiones de insurgencia armada a lo largo y ancho del país. Señala sus formas de control territorial, las formas de violación del derecho internacional que infringieron, lo mismo que algunos intentos de diálogo y negociación política exitosos o fallidos. Han habido otros intentos antes de esto. Uno de esos dio como resultado el surgimiento del partido político Unión Patriótica, que también se intentó exterminar y que ya suficiente información hay sobre el asunto, pero que fue condenado a nivel nacional y a nivel internacional por el genocidio contra este partido político. El informe nos muestra que la presencia de las insurgencias en el país a partir de la década del 60 del siglo XX fue aumentando cada vez más hasta lograr una presencia nacional importante que logró impactar psicosocialmente a múltiples sectores de la sociedad y que por tanto tuvo una respuesta estatal que incluyó una guerra sucia con paramilitarismo para exterminar todo aquello asociado con dichas insurgencias. Es un fenómeno muy complicado lo que pasó ahí.
El triste caso del genocidio contra la UP mencionado en el informe nos debería servir a los psicólogos y psicólogas para plantearnos formas de investigación y de implicación psicosocial que ayuden a reparar semejante antecedente nacional. Por ejemplo, estrategias para vincular profesores, investigadores y estudiantes de psicología en práctica profesional con pedagogías psicosociales de la memoria colectiva para que esto nunca más se repita. Por ejemplo, habría que replantear casi todo el horizonte investigativo, formativo y de la praxis, pero se puede ir dando pasos. También habla del problema estructural del paramilitarismo y su impacto en la vida cotidiana de los colombianos y colombianas. Entonces, con respecto a eso, lo que encontré fue lo siguiente. Se utiliza la metáfora del entramado, eso es interesante, para hablar de todo un sistema histórico de alianzas estratégicas entre diversos sectores políticos, económicos, militares y otras instituciones estatales para el control territorial, político y social mediante el uso del terror, el miedo y la tortura, lo cual implicó la creación y mantenimiento de ejércitos paramilitares a lo largo y ancho del país, igual que sucedió con el fenómeno guerrillero. Aunque, por supuesto, no estoy de acuerdo con aquella tesis de que el paramilitarismo surgió como una reacción natural al problema insurgente. Esa es una tesis que justifica la atrocidad. Al sistema paramilitar el informe le asigna un 47%, casi la mitad, del total de las responsabilidades por el conflicto armado. Eso es lo que está planteado en el informe. A mi juicio, y siguiendo fielmente el informe de la Comisión, el principal problema que se nos plantea como psicología en Colombia en este sentido tiene que ver con esa herencia perversa de horror y muerte a lo distinto que se llegó, así está planteado en el informe, que se llegó a naturalizar a niveles atroces por medio del paramilitarismo como sistema ideológico militar. Nuestros esfuerzos se tendrían que dirigir a contribuir desde el saber psicológico a la desnaturalización y desenraizamiento psicosocial de toda esa herencia de odio y muerte, y para ello se necesita también unas propuestas de amor y afecto para la vida en condiciones dignas. Hasta la misma noción de amor y de afecto tenemos que replantearnos, porque eso también quedó desdibujado. Alguien por ahí decía que en su proceso de crianza su papá le daba latigazos con cables de plancha. Y eso es muy común escucharlo todavía. Y ese alguien decía que él fue creciendo con la idea, escúchese bien, de que, porque cada que el Señor le daba las palizas, le decía que a él le dolía más. Y cuando ese muchacho se fue creciendo con la idea de que el amor tiene que dolerle al otro para que sea amor. Miren una cosa básica y sencilla. Y ese muchacho es un asesino norteamericano que asesinó a su esposa y a su hijo. Y el relato lo hace después de eso. ¿Puede sonar justificador? Sí. Pero es la realidad. La persona que es criada con golpes, con violencia, con abuso, va asociando eso a una noción de afecto y de amor extraña. Y quizás en psicología ni siquiera pensamos en eso. Ni siquiera ni siquiera hablamos de eso. No hay que hablar de eso. Hay que hablar de eso. Tenemos que hablar de eso. Sobre los impactos del narcotráfico. Fíjense que ya hablamos de la guerrilla, ya hablamos de los paramilitares, ahora vamos con lo del narcotráfico, según el informe. Según el informe de la Comisión de la Verdad, el problema del narcotráfico ha estado ligado históricamente al problema de la insurgencia, el paramilitarismo y la violencia estatal, y por tanto se puede decir que ha tenido un impacto muy fuerte en la configuración de nuestras subjetividades, modulando nuestros sistemas cotidianos de interacción y comunicación y determinando distintas dinámicas violentas de ejercicio del poder. Eso es innegable. El informe de la Comisión plantea que necesitamos movernos hacia un cambio radical de paradigma
en torno a la forma como estamos enfrentando el problema del narcotráfico. Es una cosa bien importante, es decir, que habría que cambiar, que es lo que está intentando este gobierno, cambiar la política antidrogas, porque quizás si volvemos a estar otros 70 años bombardeando y no vamos a resolver el problema, pues ya tenemos 70 años de experiencia. El informe, es necesario pasar de un enfoque guerrerista y militarista a un enfoque legalista y regulador. Quizás el problema se resolvería legalizando el asunto, regulándolo como han intentado. Se han hundido los intentos de proyectos en el Congreso buscando regular el uso de cannabis, porque todos sabemos las propiedades medicinales de cannabis y las propiedades medicinales de las medicinas de la tierra, pero siguen estando en un limbo jurídico que no posibilita un acceso democrático. Todos sabemos, y si no saben, pues es bueno que se enteren, las propiedades tan impresionantes que están demostradas de la psilocibina con respecto al tratamiento de problemas tan serios como la depresión o como los suicidios y otros muy graves. Y la psicología sigue teniendo una distancia innecesaria, al contrario, tendría que estar viendo cómo se suma al boom investigativo que se recuperó después de que Estados Unidos y la mayoría de estados del planeta prohibieran la investigación sobre psilocibina de los años 70 hasta acá, para que saquen una cuenta ustedes. Se paralizó completamente la investigación, pero ahora otra vez hay investigación de alto nivel demostrando las propiedades terapéuticas y medicinales de estas medicinas. Entonces habría que cambiar ese enfoque guerrerista y habría que pensar en otro tipo de opciones. Justo allí veo la posibilidad para nuestra psicología, si queremos entrar a ser parte de esta nueva historia de cambios que estamos viviendo. ¿Podemos, me pregunto, ayudar al cambio de ese paradigma? ¿Podemos desde la psicología contribuir con nuestros conocimientos, teorías y metodologías a un cierto cambio de mentalidad en la que ya no sea tan gustoso ese sentipensar mafioso, matón y autoritario? Me pregunto. Y más adelante me respondo que sí, radicalmente sí. Sí podemos desde la psicología ayudar en esos procesos de cambios psicosociales de mentalidad que se están empezando a operar. Ya ese proceso está dándose. Ya lo que empezó no va a tener reversa, como dijo el presidente Lula en Brasil, cuando recuerdan que él fue presidente y luego le montaron toda una triquiñuela para mandarlo a la cárcel y toda esta cosa. Y él decía una cosa muy sabia y lo mismo se ha dicho aquí, y es cuando la gente ya ve otras posibilidades de praxis política, después ya va a querer que eso se siga extendiendo, así se frenen por momentos esos procesos. ¿Ven? A manera de anécdota les puedo contar sobre eso que estamos hablando, sobre el cambio de mentalidad. El año pasado nosotros como Cátedra Libre Martín Baró nos consideramos trabajadores y trabajadoras de la psicología. O sea, nosotros somos obreros y obreras de la psicología, y entonces los 1 de mayo salimos a marchar con los obreros y con las obreras del país, junto a ellos y a ellas. Siempre lo hemos hecho como principio ético, político. Pero el año pasado, esto es interesante, que ya estaba este nuevo gobierno en el poder, nos integramos a la marcha y sentimos algo extraño en el ambiente. Eso fue una cosa interesante y lo mismo pasó este año. Este año fue peor. No se sentía tanta tensión, tanto miedo y tanta presión psicológica. Algo estaba pasando. Eso fue nuestra primera percepción.
Pero lo que más llamó nuestra atención y admiración fue cuando aparecieron los jóvenes y las jóvenes antifascistas. Esto es una cosa bien interesante. Ustedes no sé si los han conocido en las marchas, ¿los conocen? No. Las marchas se van organizando de acuerdo a unas dinámicas bien interesantes. Entonces, pero al final vienen los jóvenes que se llaman antifascistas. Y es una maravilla lo que vimos. Normalmente son muy tropeleros, son hombres y mujeres, van a eso, van a un ritual, iban como a una especie de ritual de guerra en los 1 de mayo. ¿Y por qué iban a un ritual de guerra? Porque estaba el ESMAD esperándolos para provocarlos, para estigmatizarlos, para decir, porque el que ve la televisión, el que ve la marcha desde la casa no ve lo que pasa en la marcha, no siente lo que pasa, y le cuentan una cosa muy sesgada. Esta vez venían sin capuchas, el año pasado, esta vez también, y mostraban el rostro con alegría y dignidad. Ojo con eso, porque todo el mundo los sataniza y todo el mundo dice que son, es decir, no, son lo peor. No son lo peor, son seres humanos que han sido estigmatizados hasta la saciedad y rechazados por la sociedad. Y entonces, ¿cómo se van a expresar? Pues si tienen la posibilidad de darse en la jeta con la policía, lo hacen. Es un ritual, ese es un ritual, hay que entenderlo así. Entonces no iban con capuchas, mostraban los rostros, se estaban riendo, unos iban con sus parejas tomados de la mano, otros llevaban los perritos. ¿No les parece eso una escena bonita? E iban marchando y nosotros y nosotras nos fuimos junto a ellos, fascinados, porque eran los jóvenes a los que se les va llevando a la guerra, pero también los podemos ir llevando a la paz, a la convivencia política. ¿Ven? Son los jóvenes que van siendo deshumanizados por diferentes mecanismos, pero nuestra tarea es justamente ese proceso de humanización. ¿Cómo estamos de tiempo, mi querida Viviana? Porque mucho para decir. ¿5 minutos? Bueno, no hay problema, puedo trabajar una última cosa y ya podemos dialogar, porque eso es mucho lo que tengo escrito como recomendaciones, mucho. Sobre la idea de seguridad que descubrió el informe de la Comisión de la Verdad, tenemos una mentalidad belicista, guerrerista y militarista, y en algunos casos paramilitarista, con respecto a lo que puede ser la seguridad y la defensa ciudadana. Según la Comisión, ese modelo demostró no ser eficaz para garantizar la seguridad a todos y nos fue llevando hacia una crisis humanitaria sin precedentes. Es un modelo donde la seguridad y la confianza de unos pocos se construye sobre el dolor y el sufrimiento de millones de seres humanos. Por ello, la Comisión insiste en el tránsito a otros modelos de seguridad y protección donde la población que no sea necesariamente Por ello, la Comisión insiste en el tránsito a otros modelos de seguridad y protección de la población que no sean necesariamente los tradicionales métodos violentos, armados o de choque bélico. Justo allí podemos hacer aportes como Psicología en Colombia. Es en la participación desde abajo y desde adentro de nuestras psicologías territoriales que podemos ayudar a esa nueva pedagogía del cuidado del otro a través del afecto, la consulta, la pregunta, la concertación y los pactos humanos para una vida buena a nivel material, psicológico y espiritual. Alcancé a llegar a la página 6 de 8, así que pienso que podemos dejar por ahí y conversar, si les parece. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por escucharme, porque queda mucho, pero podemos ir hablando. Y siempre va a quedar mucho. Gracias, Viviana. Sí. Bueno, esa era yo creo que la principal tarea que se propuso Martín Baró, por eso escribió un libro que se llama Acción e Ideología, junto al problema de la memoria y los saberes populares. Yo básicamente lo que veo ya, y es una cosa muy desde el vivir muy personal, desde el sentir personal, es que lo ideológico
resulta traumático. Es como yo lo veo para una sociedad, porque a no ser que esa sociedad garantice formas de expresión de todas las ideologías y un diálogo creativo y político de todas las ideologías, y que eso permita la emergencia de autonomías. Si eso fuera así, sería fantástico. Pero básicamente el problema de lo ideológico yo lo resuelvo con el problema de las autonomías. Es decir, claro, la ideología establece un sesgo en la mirada y un sesgo en la escucha y una actitud corporal, ¿sí ven? Puede ser de amistad o de defensa. Y si tú me dices que eres uribista, pues a mí se me ponen los pelos de punta y digo, ay carajo, pobre Viviana. ¿Ven? Pero si me dicen, no, yo más bien soy demócrata y me gusta más, respeto mucho a yo qué linda Viviana. Entonces, si ven que ahí está lo ideológico en los dos ejemplos. Entonces, lo ideológico, la trampa de lo ideológico es que establece toda ideología, toda. Por eso una del trabajo delicado de nosotros y nosotras como psicólogos y psicólogas es que en el proceso de desideologizar no terminemos ideologizando. ¿Ves? Porque si hacemos eso, no hemos hecho mal la tarea. Y eso pasa mucho, que en el proceso de uno desideologizar es ayudarle a ver al otro la realidad como es. ¿Cuál realidad? Su realidad, no la realidad del investigador, la realidad del implicado. Y uno pues tendría que ayudarle un poco, desideologizar es cómo le ayudo un poco a que vea lo que no le deja ver la ideología. Entonces hay que buscar otras formas de que la persona vea lo que no le deja ver la ideología. Eso es como, y es lo mismo que cómo buscar que entienda sin que deje de creer en Dios. Porque si uno no puede decirle que deje de creer en Dios, que es una cosa absolutamente sagrada, autonómica, ¿ven? Pero quizás la creencia en Dios no le deja ver otras cosas que le están haciendo daño. Entonces el psicólogo, la psicóloga dice, ay carajo, ¿qué hago con eso? ¿Cómo hago para ayudarle a ver al otro lo que no puede ver, lo que no puede sentir, lo que no puede escuchar, lo que le está haciendo daño? Porque, claro, esa ideología que está aportando lo pone a hacer cosas en contra de sí mismo, por ejemplo. Le pone a hacerse daño, por ejemplo. Le pone a cargar con las responsabilidades que no tiene que cargar, por ejemplo. Lo pone a defender intereses que no logra entender. Un montón de cosas. Pero pienso yo que la labor en ese plano de desideologizar sin ideologizar, ese tiene que ser nuestro límite, estaría de la mano de las autonomías. Entonces, ayudemos a ideologizar, pero a construir autonomía intelectual, afectiva, política, relacional, ética, de tal forma que el implicado conmigo diga, pues yo autónomamente voy a elegir este camino. Incluso lo que uno busca acá es que no tener seguidores, porque eso es una cosa delicada, porque entonces se deja de pensar porque el otro ya está pensando por mí y se deja de elaborar y dice, no. Así es como lo veo, básicamente. Toda ideología genera un dogma que genera sesgo en todo. Y una psicología un poco más, y sobre todo en contextos como estos, necesitamos abrir completamente el panorama del humano para podernos encontrar. Por eso yo decía, pues un proyecto como el que estamos planteando de que las universidades se conviertan en centros va más allá de cualquier ideología, es una cosa humana, ¿ves? Es una cosa completamente humana. En las universidades católicas como estas, por ejemplo, no les gusta que se hable de ideología de género. Entonces, pues esa es una forma de evitar ese problema. ¿Cómo pasamos de un conflicto armado a un conflicto amado? Es mi pregunta. Sin desaparecer física o simbólicamente al otro. Y pienso yo que sin desconocer las ideologías, porque es muy importante investigarlas, pero poniéndose por encima
con principios ético-políticos muy claros. Ahí ya se resuelve el asunto. No sé si ha sido suficiente para ti. La única respuesta que se me ocurre es que la psicología tiene que participar decididamente en la vida política del país. Si la psicología sigue creyendo que tiene que estar ausente de la discusión política del país, nuestra psicología ni siquiera va a ser tomada en cuenta como está pasando. Es muy sintomático eso, que en el informe de 800 páginas la palabra psicología solo aparezca 3 veces. Eso es prácticamente, es decir, como si no existiera la psicología o lo psicológico. Pero yo lo que veo es que es con participación política decidida del psicólogo y de la psicóloga y con organización y movilización social que se va logrando incidir en la construcción de políticas así. Ahora, estos días me sorprendió que alguien hizo una propuesta de consultorios que ya se aprobó en primer debate en el Congreso, en una de las comisiones, de consultorios de psicología comunitaria, que eso llevábamos peleándolo hace un montón de años en la psicología social. Nosotros habíamos abierto una casita en Medellín que se llama Casa Comunitaria de Psicología Popular, pero en la pandemia desaparecimos porque no fuimos capaces, porque no teníamos recursos. Pero ahora se está convirtiendo por iniciativa de alguien en que eso lo estaba esperando el país, porque eso ya es ponerle carne, cuerpo a lo de que pudiera ser una psicología de orden territorial, con enfoque territorial, porque no es lo mismo hacer psicología en Pereira que hacer psicología en Chocó, asisten tan cerca, hacer psicología en los llanos orientales, es decir, estamos hablando de otra cosa. Todo varía ahí, la psicología y lo psicológico cambia de acuerdo al territorio. Entonces creo que es con participación política decidida, muy decidida, que tendríamos que hacerlo. Hay países que lo logran hacer, hay países, por ejemplo, Brasil, la fuerza institucional de la psicología en Brasil es impresionante. Pues claro, estamos hablando de un país que tiene más de 250 millones de habitantes, que es la quinta potencia económica del país, pero con una fuerza institucional la psicología en defensa de los derechos humanos, en defensa de los derechos psicológicos de la gente impresionante. Aquí necesitamos trabajar hacia allá porque lamentablemente tenemos una psicología muy, pero absolutamente sumisa y obediente frente a la psicología europea y norteamericana. Incluso se ponen de mal genio y asumen como problemas personales cuando hablamos de estas cosas. Pero no podemos dejar de decirlo porque necesitamos una psicología que participe políticamente y eso empieza por la investigación, fíjate. Bueno, y si la psicología no investiga los problemas políticos del país como la corrupción, como el narcotráfico, como la violencia, pues no tiene mucho que decir porque las teorías no le van a alcanzar. No le van a alcanzar para elaborar cosas aquí, no le van a servir, le pueden servir como marco de referencia, pero no más, van a quedarse ahí y va a cometer todo tipo de imprudencias, que es lo que hace la gente cuando intenta desde un marco, desde unos conceptos preconcebidos, aplicarlos mecánicamente a procesos territoriales. Terminan siendo un desastre y mucho dinero se malgasta, muchos recursos se malgastan. Entonces, afortunadamente estamos en un buen momento con este gobierno, porque eso está dejando de pasar y entonces el problema de la tierra se está queriendo resolver. Ahora, cuando uno ve todo eso, uno dice, ay carajo, es que eso no es una cosa tan sencilla. ¿Ven? Porque entonces, ¿dónde está la tierra? Por ejemplo, para la reforma agraria. ¿Y qué pasó con la tierra? Porque no es comprar tierras, no es comprar cualquier lote para que se vaya cualquier persona a vivir allá, no. No es que tiene que ser una tierra con condiciones de producción, de sostenibilidad. Y entonces, ¿qué pasó con la mayoría de la tierra en el país? ¿Sí saben qué pasó? Que fue quedando improductiva por efecto de la ganadería extensiva y del fenómeno de la concentración de la tierra en pocas manos, y eran las tierras productivas. Entonces, por ejemplo, el fenómeno de la reforma agraria, pues
es bien complicado, y además de eso con un fenómeno que no sé si ustedes están muy jóvenes para darse cuenta de eso, pero por eso nosotros hablamos de una corrupción legalizada, porque la corrupción legalizada es aquella en la que se hacen las leyes para que esto no pueda cambiar. Entonces, incluso ahora en este gobierno hay talanqueras que se encuentran institucionalmente para no poder comprar, un montón de cosas que uno no se imagina. Es eso. En este proceso político en el que estamos, la psicología ha venido jugando un papel importante, no como quisiéramos, pero lo ha venido jugando, y ha venido movilizándose, y ha venido haciendo cosas. Hay que seguirlo haciendo, si no, no vamos a existir. No vamos a existir como psicología porque, insisto, una psicología que no hace investigación de lo que pasa en su país, de lo que le constituye la subjetividad a la gente con la que trabaja, una psicología que tiene muy poco que aportar, que aportará en artículos, en revistas, pequeños trabajos que hacen los profesores con gran esfuerzo, pero que no logra eso incidir en una política nacional de cambio y transformación como queremos. Entonces hay que hacerlo. Y hay que movilizarse y hay que hacer que nos tomen en serio. Y para que nos tomen en serio hay que hacer cosas en serio. Hay que ser coherentes. Si no, nos van a seguir tomando como charlatanes, porque la psicología sí que produce discursos encantadores y bonitos, de autosuperación, pero tiene mucho compromiso, tiene mucho problema para el compromiso político. Ahí se frena, ahí queda, hasta ahí llega. Y pues entonces nadie le cree. Es más o menos así. Gracias, hay una complementaria un poco también con el reto que tenemos de hacer y diseñar, formular acciones interdisciplinarias, ¿no? Porque yo creo que también en la psicología quedamos muy cortos, por ejemplo, en discusiones de política pública, en discusiones, por ejemplo, de cómo organizar. O sea, no sabemos cómo generar una organización social, no sabemos cómo generar procesos, inclusive cómo nos institucionalizamos, ¿no? Fuera que, por ejemplo, el trabajo social sí lo ve, inclusive desde sus procesos de sistematización, porque allí hay una dimensión política que no se ha escondido, que se ha generado con mayor visibilidad. Entonces, ¿cómo empezamos a generar o continuamos y fortalecemos esas unidades de disciplinas que realmente nos alimentemos con esos saberes y que nos pongamos en una discusión política que realmente nos permita también una institucionalidad, ¿no? Que yo creo que ese es también el reto para la psicología frente a su organización. No sé si hay algún otro comentario. Bueno, profesor Edgar, muchas gracias de nuevo por acompañarnos aquí y bueno, ya nos dirigimos entonces para el seminario. Muchas gracias. Muchas gracias.